Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conectoma, donde vamos a hablar sobre un tema tan urgente como importante: neurodiversidad. ¿Cómo estás, Blanquita? Hola a todos los que nos miran. Efectivamente, en este mes de julio queremos aprovechar a hablar acerca de qué es la neurodiversidad, entendiendo no solamente un concepto científico teórico, sino también una mirada desde lo humano. Cómo poder explicarles y hacerles entender a todos ustedes en palabras sencillas, con ejemplos o casos reales del día a día, lo que vendría a ser la neurodiversidad y por qué es tan importante que podamos comprenderla, entenderla para poder respetarla. Así es. Algunas veces cuando nos centramos mucho en buscar aquello que falta, nos olvidamos de aquello que se tiene, ¿cierto? Exactamente. Bien, hoy, aprovechando la grabación de neurodiversidad, también vamos a hacer mucho énfasis en el que es el mes de TDAH, julio, el mes naranja. Cada 13 de julio se utiliza la fecha para poder sensibilizar y hablar sobre el TDAH. ¿Y qué viene a ser el TDAH? Es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que puede estar presente en niños, en adolescentes y también se puede diagnosticar en la vida adulta. Muy bien. Fer, empezando nuestra línea de trabajo y del video, vamos a definir un poquito qué es la neurodivergencia. La neurodivergencia. Entre la neurodivergencia y la neurodiversidad, para mí realmente vendrían a ser conceptos bastante similares, por no decir iguales, porque se trata prácticamente de poder entender que cada estructura cerebral, o sea, cada cerebro de cada individuo piensa de una forma distinta. En otras palabras, percibe la información recibida de diferente manera, la procesa de una manera distinta y por ende va a emitir una respuesta diferente. Son percepciones. En pocas palabras podemos entender o ejemplificar que son percepciones. Por ejemplo, yo percibo y tomo decisiones desde aspectos diferentes a los que los hace Blanca, porque también incluyen nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras creencias y nuestros valores. En tal sentido, yo estaba leyendo antes de que comencemos a grabar que el término de neurodiversidad nace este término ya desde los años 90. O sea, si hablamos desde conceptos y teorías, decir que un postulado o un término nazca en los 90 es algo reciente, aunque sí pueden ser que son hace 30 años atrás, pero todavía es algo reciente a nuestra época actual. Y neurodiversidad nace este término a raíz de que una activista ni siquiera es una propuesta, no nace como una propuesta científica, sino nace como una propuesta de la necesidad, ya sea emocional, social, y la necesidad de cada persona. Esta activista lo propone porque ella estaba en contra que se llame al TDAH como un trastorno, porque trastorno, si nosotros estudiamos etimológicamente la palabra, vamos a encontrar como uno de sus sinónimos que vendría a ser la palabra fallo, está entre ellos. Entonces ella estaba en contra de que el TDAH o la dislexia, ella estaba en contra de que el TDAH, la dislexia o el autismo puedan ser incluidas dentro de este grupo determinados como personas con algún fallo neurológico. Por eso ella propone y comienza a realizar estas actividades de sensibilización, divulgando el término de neurodiversidad. Me encanta. También me encanta porque de alguna manera esta mirada propone Despatologizar. Sí, despatologizar. Bueno, me encanta porque de alguna manera este enfoque y esta corriente propone quitar esta mirada tan juzgadora, tal vez con esa mirada que lleva a la etiqueta, ¿no? A la etiqueta y como que quitar un poquito el foco del déficit y proponerlo o propone la mirada desde la singularidad de la persona.
Singularidad es un término que me gusta bastante ya que lo llegas a tocar, ¿no? Porque de ahí partiría prácticamente que cada individuo es singular y va a ser especial desde la forma única en la que ha sido creada. Exacto. Entonces aquí también menciona, o bueno, este enfoque propone básicamente de que lo que mencionabas al inicio, un tema de perspectiva, ¿no? ¿Qué significa eso? Este De enfoque, que, para recapitular, porque creo que me perdí un poquito, es el enfoque social al más a la inclusión. exacto, exacto. El enfoque social a la inclusión, amiga. Bueno, donde menciona de que también nombrar distinto hace que nosotros rompamos barrera de lo que no estamos viendo, porque como que de alguna manera el enfoque un poco más, con la mirada más crítica en la etiqueta hace que te enfoques en lo que al niño o a la persona le falta, ¿viste? Y esta mirada lo que te propone es, ok, esta es su potencialidad y ahora esto se necesita trabajar. Entonces, me gusta mucho por eso todo lo que tiene que ver con el enfoque de neurodiversidad, neurodivergencias, neurodiverso. Este enfoque también nos propone de que aprender no es un destino, sino de que el vínculo es realmente importante. ¿Eso cómo se traduce en la práctica, Fer? Porque estamos hablando de diagnósticos o evaluaciones que alojan informes que no etiquetan, sino que narran la singularidad de la persona, y que este es el punto de partida y no el obstáculo. Sí, antes de irnos tal vez a hablar de la práctica, me gusta todo lo que has mencionado porque, o sea, estamos viendo que desde la neurodiversidad queremos sacar a la persona del diagnóstico y la etiqueta para mirarlo desde la parte humana, ¿no? Entonces, llevado a la práctica, todos los profesionales que decimos que trabajamos con personas neurodivergentes o personas neurodiversas, tenemos que tener esta capacidad para intervenir de manera profesional, pero sin dejar de lado esta parte humana de no centrarnos en la etiqueta y de no centrarnos en el diagnóstico por lo cual estos niños o estas personas o adultos hayan podido ser diagnosticados, por no decir etiquetados. Y dentro de esto vendrían a ser posibles diagnósticos del TDAH, que es el más común porque eh, vemos mayor incidencia de ellos tal vez en las escuelas, en las universidades o incluso en el trabajo, o un autismo o una dislexia o un síndrome de Down o una discapacidad intelectual. Y llevarlo a la práctica, yo creo que tenemos que centrarnos en la persona, identificar sus desafíos, sí, pero sobre todo también tenemos que identificar sus fortalezas, respetarlas y que eso pueda establecerse como un punto de partida para poder intervenir con ellos, para poder enseñar, para poder trabajar con ellos. Y no solamente con ellos, sino también con la familia. Entonces, la neurodiversidad llevada a la práctica con este enfoque más humano, más social y más inclusivo, parte de poder conectar, como tú dijiste, de que podamos establecer ese vínculo, pero viendo a la persona y no viendo al diagnóstico. Así es. Entonces, entendiendo ese enfoque y todo lo que mencionas, entendemos que aprender, enseñar, no es el destino, sino de que es el vínculo realmente lo importante. Un vínculo, o también podríamos verlo como el proceso, ¿no? Porque a veces queremos hacer muchos pasos y como, claro, estamos ahorita en una generación, en un sistema de vida y un sistema de trabajo que nos apresura a trabajar, nos apresura a atender y queremos llegar directamente al punto final. Pero trabajar y atender a personas en la neurodiversidad tiene que ser un proceso y un proceso respetuoso. Y para que este proceso sea significativo, haya aprendizaje, se logren esos objetivos finales, tenemos que establecer este vínculo afectivo que siempre van a ser del respeto. Exacto. Porque imagínate que estás en el proceso, bueno, cuando atendemos en consulta y no existe esta situación o esta mirada empática, esta mirada
de inclusión, ¿no? De acompañamiento real, porque sabemos de que también el estudiante o la persona cuando inicia este proceso de evaluación o cuando está en una situación de inclusión, si no se siente acompañada, muy difícil se llegan a tener resultados óptimos. Exactamente. Entonces, aprender y estar presentes en todo este proceso no solo significa, como tú mencionas, buscar tal vez el diagnóstico final, ¿no? Valga la aclaración, los diagnósticos no son estigmatizantes, siempre van a ser el faro para que sepamos hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, es el punto de partida de cualquier modelo o cualquier proceso de intervención. Es más, sabemos muy bien que los informes que nosotros realizamos son narrativos, es decir, narran una historia de aprendizaje de esa persona. Y eso es evidencia, es decir, se traduce en una evidencia real de esa persona. Evidencia que necesita la persona que va a hacer su intervención posteriormente. A nivel de su perfil más neurocognitivo, de aprendizajes académicos, emocional, en fin. Pero esa evidencia de la que tanto se habla muchas veces, más allá del contenido científico, es también la evidencia real de la persona. ¿Cuál es su historia que tiene? Su historia detrás del diagnóstico, su historia detrás del TDAH, ¿no? Ahora que hablas de historia y la parte real, que es eso lo que nos compete, no identificar qué salió en tal prueba, ¿no? Sino entender la historia que va detrás para poder acompañar. Me viene a la mente, bueno, muchos casos, pero hay uno en particular, ¿no? Donde estoy evaluando a un adolescente y el adolescente cumple con todas las características del TDAH. No había, o sea, el diagnóstico, el proceso de evaluación era ya un proceso burocrático que se debía seguir, porque la institución educativa lo demandaba, pero no había en este caso no había dónde perderse, ¿no? Y en una de las preguntas de un cuestionario que se les realiza específicamente para TDAH, todo marcaba como que sí, y yo le pregunto sobre sus rutinas y hábitos del día. Y él me dice, no, ahorita estoy tranquilo, no he almorzado, ya eran las 5 de la tarde. Y esa pregunta a mí me da una señal de alerta, o sea, no almorzaste, pero ¿por qué? No, simplemente porque me levanté bastante tarde, no desayuné, pero en la cena yo como todo. Ahí hago todas mis comidas del día. Y entonces yo sigo, esa es otra señal de alerta que en vez de darme tranquilidad, me lleva a preocuparme un poco más. Le digo, y esto sucede todos los días, ¿y a qué hora te acuestas en la noche? Y él me dice, generalmente duermo a las 2, 3 de la mañana. Me cuesta dormir, me duermo muy tarde, me levanto tarde, puedo estar sin comer toda la mañana, ir al colegio en la mañana. Y le pregunto, ¿y tus padres qué te dicen? ¿No te tratan, no te llaman la atención? No, me dice, a mis padres no les interesa. Nunca les importa a mis padres, entonces ellos ya se cansaron de tratar de solucionar. Realmente eso fue algo que me impactó ese momento. Yo traté de no mostrar ni reflejar ninguna emoción en mi rostro para que este adolescente no se llegue a sentir tal vez más frustrado de lo que ya estaba. Pero incluso era una situación que yo identifiqué que él ya la tenía como normalizada porque él me lo contó como estar hablándome de la rutina del día o estar contándome qué es lo que iba a hacer el día de mañana, ¿no? Después indagamos en muchos otros aspectos más, pero esta situación, esos detalles, es como que me hicieron reflexionar en este momento y es, o sea, Fernanda, ahora hay que detenernos, dejar de identificar lo que viene a ser el TDAH o de preocuparte de la hora, de terminar de aplicar la prueba y centrémonos en este niño que está sintiendo y está sintiendo mucho. Y porque otras características, en este caso de un niño neurodivergente que va a procesar la información de una manera distinta a la mía, aparte que se encuentra en la etapa de niños donde todavía su cerebro está en proceso de madurar,
se va a desregular o va a manejar muy distintas las emociones a lo que nosotros los adultos lo hacemos, ¿no? Entonces ahí fue un momento, una de las historias más recientes que como que me trajo de nuevo a reflexionar sobre no tenés que enfocarte en la etiqueta que tal vez estás buscando con el proceso diagnóstico. Tenés que concentrarte en la historia que hay por detrás para poder trabajar en esa historia y si es una historia que está haciendo sufrir a esta persona, ver cómo podés acompañar o tal vez dirigir, orientar o sugerir estrategias para poder hacer algo al respecto. Qué fuerte, ¿no? Sí, y la así verdad como, que sí. como la historia que acabas de comentar, ¿cuántas historias nosotras escuchamos, ¿no? En consulta y nos hace fortalecer nuestro sentido de vocación por la cual elegimos la carrera de psicopedagogía? Y haciendo un poquito hincapié en lo que acabas de mencionar, este es un ejemplo claro de un vínculo, ¿no? Donde es tan prioritario entrenarlo cuando estás haciendo evaluaciones sobre todo, porque tal vez si te centrabas simplemente en la situación de que necesitas terminar tu evaluación, no le hubiera prestado atención. No hubieras prestado atención a esto. Cuando el enfoque clínico y la mirada clínica involucra observar y pensar en cada uno de los aspectos donde se desenvuelve esta persona. No solo en el aspecto académico, seguramente, ¿no? En este caso era un tema de las habilidades del día a día. Casos como estos Hay mucho. Sí, hay bastantes. Este es ¿no? el que comenté, tal vez es el más reciente, por eso lo tengo más fresco. Así es. ¿Y recuerdas algún caso, Fer, que te haya movido para iniciar tu vida en la neurodivergencia y en el camino por el estudio de la neurodiversidad? ¿Algún caso? Ajá, ¿recuerdas algún caso así? Tal vez uno en específico que diga por esto cambio mi carrera. No. ¿Cambias tu carrera? ¡No! Bueno, yo sí cambié mi carrera. Eso es cierto. Eso es cierto. Creo que dirigirme al mundo de la neurodiversidad no hay un caso específico. Tal vez diversas historias o experiencias en la vida que más adelante, con el permiso de los que corresponden, me inclinaron a este camino, pero siempre he tenido una fuerte vocación. Como comentábamos en el anterior episodio, sin vocación usted no se puede dedicar a la psicopedagogía, la psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y todo aquello que involucre la atención al ser humano. Es cierto. Entonces, siempre tuve esa inclinación de vocación del servir. Y bueno, otro de los aspectos que me llamó la atención es cómo la persona aprende y cómo se le puede enseñar. Sumado a ello, bueno, ya hace unos 10 años en mis primeros trabajos, las primeras experiencias laborales que yo tuve, que tal vez no todas en el área inician así, pero sé que con Blanca sí, iniciamos con casos fuertes con niños con diagnósticos en el trastorno de neurodesarrollo. Sí. Y como vi que sí era capaz de hacerlo y me gustó, porque atender a niños en el espectro de la neurodiversidad no requiere solamente la formación profesional, requiere la vocación, requiere creatividad. Yo sé que eso no me falta, soy una persona creativa, me defiendo con mi creatividad, ¿no? También soy una persona, me considero carismática, que es otro punto a favor, o sea, que vos tengas, y es lo que creo que es un punto que vamos a tocarlo en todo este segundo episodio, esa capacidad de poder vincularte fácilmente con otra persona. Así es. Si no la tenés, no. Entonces llevar estos primeros casitos o atender que no fueron directamente, porque efectivamente estaba comenzando en el rubro de la psicopedagogía, de la enseñanza, de la intervención, pero bueno, en mis primeros casos estuve con una niña que tenía TDAH y aparte de ello tenía hipoacusia, ¿no? Yo inicié en el mundo de la educación inclusiva como mis primeras experiencias laborales, ¿no? Y la verdad que sí era, yo ahorita
me miro y digo, Fernanda, ¿cómo pudiste? Yo igual me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo pudiste? O sea, estabas iniciando porque, bueno, Blanca y yo iniciamos a trabajar en el área ya en nuestros últimos semestres, ¿no? Sí. Antes que creo que es lo mejor, o sea, un paréntesis, creo que es lo mejor poderse adentrar en el área que a uno le llama la atención cuando uno continúa estudiando. Exacto. Para ya salir a trabajar con experiencia y evitar menos o algunas metidas de pata que todo profesional suele hacer al inicio. Y bueno, está bien igual, ¿viste? Porque si no, es parte del proceso. Exacto. Es parte del proceso meter las patas, meter las dos patas, en fin. Está bueno equivocarse, lo que está malo no es reconocer el error. Y no corregirlo. Bien, entonces, que es uno de los casos que yo tuve en mis primeros años, Fernanda, ¿pudiste con esto? Entonces, si podés, sigamos adelante. Así es. ¿Y vos, Blanquita? Y bueno, yo tengo bastantes experiencias porque dentro de la neurodivergencia he atendido a la gran mayoría de ellos, ¿no? Desde que estábamos en la universidad, como bien lo mencionaste, y bueno, actualmente. De hecho, hoy tuve una experiencia muy grata, muy hermosa, muy bella. ¿Por qué? Porque, bueno, un pacientito vuelve de vacaciones y me dice, Blanca, te extrañé muchísimo y te traje esto de regalo. Toma, me entrega el regalo y luego me escupe. Y yo, ok. Gracias por tu regalo y gracias por el escupitajo también. Y luego se da cuenta de lo que hizo, pero era de la emoción, ¿viste? La emoción, el abrazo. Control de impulsos. Muy bien, ¿qué se llama eso? Poco control. De inhibitorio. Inhibitorio, que es una característica del TDAH. Entonces, luego de que él hace eso, se da cuenta y me dice, perdón, lo siento, no hay que escupir, ¿cierto? Y yo, sí, mi amor, no hay que escupir. Entonces, por ejemplo, ese tipo de situaciones, el poder llegar a comprender, entender y acompañar cómo la persona se siente, aprende y comprende el mundo que los rodea, me llena de mayor convicción para seguir formándome y continuar en este mundo de la neurodivergencia. No me veo en otra área de la psicopedagogía que no sea la clínica, porque esto es lo que me encanta. Sí, es lo que me mueve, es mi lucha, como digo algunas veces, y siento que podemos ser mucha voz para muchas personas que han sido invisibilizadas, sobre todo cuando están en el nivel de educación regular, porque cuando comenzamos a hablar de neurodivergencia, muchas veces las personas lo asocian con inclusión educativa, ¿viste? ¿Cómo ves la educación inclusiva? Bueno, creo que la educación inclusiva es un tema que me gusta tocarlo y a veces no me gusta tocarlo. Porque yo opino, yo pienso, yo siento, yo veo que en Santa Cruz, Bolivia, no puedo hablar por otros departamentos, pero que todavía nos falta mucho. Nos falta muchísimo poder abarcar este ámbito o esta área o este programa, como quieran verlo, como tal. Porque justamente lo que menciona Blanca, hablamos de neurodivergencia y ya queremos encasillarlos y volver a etiquetarlos, o sea, una sobreetiqueta sobre otra etiqueta en la educación inclusiva, o sea, los niños del programa de educación inclusiva. Y la neurodivergencia o la neurodiversidad vendría a ser que podamos dejar de hacer estas etiquetas sobre etiquetas. Porque en neurodivergencia, si bien hay diagnósticos específicos que van a necesitar adaptaciones, van a necesitar nuevas condiciones, van a necesitar reacondicionar ciertos espacios físicos, ambientales, arquitectónicos del aula del colegio, pero las neurodiversidades, la neurodivergencia están presentes y vuelvo a repetirlo en cada niño, en cada persona. Entonces, exacto, y además la inclusión, ¿viste? Tiene que partir de todos los niveles en el sistema donde se desenvuelve esa persona. Imagínate si dentro de su propia familia no existe la inclusión, porque aún no, tal vez es muy duro lo que voy a decir,
pero por ahí no existe la realidad, inicia la inclusión en casa, pero si en casa aún no hemos tomado la decisión para llevar al niño a una consulta, para que el especialista lo vea, lo evalúe, te guíe, te oriente, ¿cómo va a estar en el colegio sin las herramientas adecuadas? Y esperar que el colegio lo trate acorde a esas necesidades. Entonces, imagínate, ¿no? Y otro punto posterior a eso, de la inclusión dentro del colegio, dentro de la familia, es dentro del colegio. Muchas veces cuando ya pasa esta fase de que ya los papás lo trabajan, lo abordan y están básicamente orientados y guiados, llegan al colegio y algunas veces el niño no se sienta seguro en ese colegio. Y tampoco se da la inclusión. Si bien existen buenas prácticas y de eso no hay duda, hay mucho por avanzar porque nuestro sistema público está bastante en pañales, ¿no? Está bastante en pañales. Y cuando hablamos de neurodivergencias, neurodiversidad, TDAH, dislexia, discapacidad intelectual, autismo, trastornos motores y demás, algunas veces hacemos mucho énfasis. Es más, yo siento que hay demasiada información y agradezco que haya mucha información en las redes sociales, en TikTok, sobre educación. Me encanta, ¿cierto? Está genial. Sin embargo, considero yo que es tan importante psicoeducar desde la salud integral del ser humano y de la persona. Sí, efectivamente hay mucha información. Nadie puede decir ahora no sé, no sabía. A mí me sorprende todavía, ya que tocas este punto, si bien tenemos un bagaje extraordinario de perfiles, de redes sociales, de personas que hablan bastante sobre educación y pensamos que centrarnos en ello ya estamos cumpliendo o ya hemos abarcado todo lo que necesita un niño, un adolescente o incluso un universitario. ¿Y por qué no una persona adulta? Pero incluso hay personas que si ahorita le mencionamos TDAH no va a saber qué es. Y mucho menos si hablas sobre un autismo, tienen la imagen de que es un Sheldon Cooper, ¿no? O el doctor de Good Doctor, pero no es así. No es así, o sea, lo toman como un aspecto, porque lo vi en la tele y que, wow, qué sorprendente que sea igualito al de la tele, ¿no? Así es. Entonces, si tenemos tanta información desde la educación, pero aún así hay tanto desconocimiento aún, tocar este tema de la intervención o el abordaje a la neurodiversidad desde la salud integral es un concepto que en nuestra ciudad y en nuestro país está iniciando o estamos queriendo que inicie. O sea, sí se está trabajando en ello, pero realmente está costando mucho porque necesitamos sensibilizar, creo yo, desde partir por la aceptación. Todo niño que tenga una sospecha de una condición o de una neurodiversidad tendría que ser atendido primeramente por el sistema de salud, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Lo llevamos o dejamos esa responsabilidad a la parte educativa que vienen a hacer los colegios cuando no es el área o la función que le corresponde. O algunas veces para complementar, porque también es otro punto de referencia cuando existen síntomas de alerta. Sin embargo, podemos hacer más cosas a nivel de atención temprana cuando identificamos tempranamente los síntomas. Entonces, ¿quién es la persona que va a ver a nuestro niño cuando vaya a hacer sus consultas de desarrollo? El pediatra. El pediatra es el principal actor en frente a síntomas o signos de alerta. En el desarrollo sano del niño. Entonces, claro que va a ser la primera persona que nos va a decir, señora mamita, hay que hacer esto, nos orienta, nos guía. El colegio sí funciona y está chévere y me encanta, pero es el segundo momento de prevención
o de atención de intervención. Exacto. Estamos hablando de colegios cuando ya los niños están con arriba de 6 años, ¿no? Exacto. Cuando en los primeros años de vida tenemos que aprovechar esta bendita neuroplasticidad. Y bueno, que la neuroplasticidad igual está siempre. La diferencia es que los contenidos académicos de un niño de primaria es mayor que la de un niño de kinder, ¿no? Por eso es tan importante la atención o la prevención desde una edad temprana. Justamente como decía Blanca, sí, la neuroplasticidad permanece, pero dichos contenidos académicos pues ya incrementan su grado de complejidad. Exacto. Aparte que aumentamos más actividades extracurriculares en los niños y se llega a dar un evento o una situación que, bueno, yo lo vengo observando ya desde varios años atrás, que como los niños están en nivel primario, también damos prioridad a ciertos objetivos. No, el objetivo es la escuela, bien. El objetivo es las clases de fútbol, la gimnasia o las clases de básquet, estos otros tipos de actividades que son buenas y están bien porque es parte de su desarrollo social de los niños. Pero cuando estamos en una edad temprana, menor a los 5 años, tenemos un foco de atención y supervisión y monitoreo por parte de los padres como el personal de salud para poder identificar cualquier signo o señal de alerta. Así es. Bueno, muchas gracias por estar detrás de la pantalla, estar con nosotras estos minutos y compartir y escuchar nuestras experiencias. Nos encantaría saber qué nos quieren compartir. Si tienen algún comentario lo pueden dejar en la parte de abajo, nos pueden seguir por TikTok y en nuestras redes sociales. También agradecemos de manera especial a Librería San Pablo por darnos su espacio para grabar. Y bueno, también siempre está la invitación abierta para Café Neurodiverso, para aquellas personas que nos ven. Vamos a tener la sesión de TDAH. Así es, Blanquita. Contenta de poder compartir con ustedes y brindarle esta pequeña cápsula de información a todos ustedes y con un tema que siempre nos apasiona y que seguramente lo vamos a seguir tocando en los siguientes episodios. Así que gracias por estar con nosotros y los esperamos hasta la próxima. Adiós.